Amigos y amigas, confieso que he llegado muy tarde en mis lecturas a un libro que me parece fundamental y al cual y a su autor queremos dedicarle esta conversación posterior. Se trata del libro de Pedro Cayuqueo, del periodista Pedro Cayuqueo, Esa ruca llamada Chile y otras crónicas mapuches. Un libro que realmente considero fundamental y que me ha impresionado muchísimo por la capacidad que nos entrega de comprender lo que realmente está sucediendo en la Araucanía, lo que ha sucedido históricamente en las relaciones del Estado chileno con los mapuches. Y todo esto escrito magistralmente por Pedro Cayuqueo, a quien saludamos y le damos la bienvenida a nuestro programa. Digamos de paso que Pedro es periodista, es un periodista mapuche, naturalmente, que ha recibido muchas distinciones, ha colaborado, ha sido fundador y colaborador de 12 periódicos, Asquintúe y Mapuche Times, ha colaborado en The Clinic, en La Tercera, en la revista Cara. En fin, ya tiene trayectoria como periodista a pesar de sus jóvenes años, digámoslo así. Pedro, bienvenido. Gracias, Juan Pablo. Lo primero que quiero consignar en esta conversación es que según estudios, y que por cierto se refiere en este libro, de investigadores de nuestra Universidad de Chile y de la propia Universidad Católica, un 85% de los habitantes de nuestro país tienen algún ingrediente indígena, por así llamarlo. Lo que ha llevado a historiadores como Sergio Villalobos incluso a afirmar de que no existe un pueblo o una nación mapuche en nuestro país, porque de buena cuenta casi todos los que vivimos aquí tenemos esta ascendencia mapuche. Ese es como el primer tema que te quiero poner, Pedro. ¿Qué tan efectivo puede ser esto de que no habría una nación mapuche propiamente tal, con esta fusión que se hizo de los distintos pueblos emigrantes? Esa es una narrativa que viene del siglo XIX y que está en las bases fundacionales de Chile y de la identidad chilena. Se planteó esta idea de que los mapuches, o los araucanos, como se nos llamaba antes, éramos los chilenos originales, los que combatimos a la corona española, y eso le dio un relato a los independentistas chilenos bastante potente, porque en el fondo se mimetizaron con la gesta heroica del pueblo araucano, claro, de Galvarino, de Lautaro, de Caupolicán. De hecho, no es menor el detalle que la logia Lautaro haya tomado el nombre del principal prócer mapuche. sí. Hubo este intento, digamos, de subirse a un caballo que estaba ensillado, digamos, que era el caballo de la rebeldía mapuche contra la corona. Y desde ahí viene este relato que lo plantearon Barros Arana, Vicuña Maquena, en fin, otros pensadores del siglo XIX, de que lo araucano era el componente que le daba relato a la identidad chilena. Y desde ahí Villalobos también toma esto diciendo que lo araucano pasó, digamos, ya existió en el pasado, pero que de ahí surge lo chileno, digamos, y esta identidad chilena que él defiende como un nacionalista del siglo XIX. Pero claramente es un relato ficticio, porque no olvidemos que la incorporación del Gualmapu, del territorio mapuche, al Estado fue a fines del siglo XIX. O sea, cuando los próceres de la independencia y los pensadores del siglo XIX estaban utilizando el relato nuestro como sustrato desde su identidad, nosotros éramos todavía un país libre. Exactamente. Yo quiero justamente recordar que tomo también de tu libro que el propio Bernardo Higgins hace un reconocimiento a la identidad de mapuche, al pueblo. El 13 de mayo de 1819 ya, bueno, reconoce y le reconoce la independencia de alguna forma de nuestro país a la acción del pueblo mapuche. A pesar de, como decías tú, de que después historiadores, pensadores como Vicuña Maquena, Barros Arana, Munati, el propio Crescente Razzoli, bueno, hicieron una verdadera campaña en contra de los mapuches.
Vicuña Maquena llega a hablar de que se trata de un pueblo bruto, indomable, enemigo de la civilización, dedicado solo a los vicios y a la embriaguez y a otro tipo de situaciones. Sin embargo, también en los albores de nuestra república, poco después se le reconoce una frontera en Tapigüe a los mapuches en 1825. O sea, se puso como límite de lo nacional al río Biobío y de ahí para allá al pueblo mapuche. Sí, hubo en las primeras décadas de la República, hubo un reconocimiento de que Chile llegaba hasta Concepción, digamos, y después se pegaba un salto de Valdivia hacia el sur. Sí. Esos límites del Tolten y el Biobío existieron. Tanto así que Sarmiento, este pensador y presidente argentino que estuvo exiliado en Chile en esa época, él señaló en unas crónicas que había una curiosidad en el territorio nacional chileno, que era que no se podía llamar Chile, decía él en un texto, que yo sí cito mucho en mis crónicas, decía, no se puede llamar Chile a ese tramo de territorio que está entre Biobío y Tolten, si es que Chile es el lugar donde se respetan sus leyes y donde flamea su bandera. Sí. Y eso lo dijo Sarmiento muy lúcidamente porque él recorrió el país y él se dio cuenta igual que había un territorio que no era Chile y lo dejó escrito, digamos. Y eso fue así hasta el año 1850 y tanto, cuando comienza Jorge Pinto, el historiador, lo plantea desde el punto de vista de una crisis económica que hubo mundial y donde se plantea esta necesidad de la oligarquía de campos para el cultivo, la industria del trigo, digamos. Y ahí comienzan a mirar, digamos, a este territorio libre, donde habían indios malos en tierras buenas. Eso decía Barros Arana. Y hubo todo un debate que fue público en los periódicos de la época, columnistas que estaban a favor y en contra. Fíjate que mientras caminaba para la radio, pasé por fuera del Liceo José Victoriano Lastarria. Uh-huh. Y en el debate parlamentario, donde se discutió el crear la provincia de Arauco, que en el fondo era incorporar por vía legal el territorio mapuche a la soberanía del Estado, José Victoriano Lastarria fue uno de los grandes defensores de la independencia mapuche en ese debate parlamentario. Sí, claro. Bueno, tu libro está lleno de testimonios al respecto que corroboran esto de que ya Chile había reconocido que su geografía estaba partida, de que llegamos hasta Concepción, hasta el Biobío y después continuamos más allá. Cuestión que me ha hecho pensar en la posibilidad de una solución con los bolivianos y que perfectamente hay quienes hoy día se escandalizan de que pudiera dársele una salida a los bolivianos hacia el mar, que sería desde luego mucho más pequeña y apenas una raya, ¿no es cierto?, en el desierto, y se escandaliza tanto por eso circunstancia que Chile, cuando se funda como república, reconoce la existencia de una provincia entera, digamos, que le pertenece a los mapuches. Por otro lado, algo muy curioso también en tu libro es que se ha tratado de reivindicar una identidad nacional, no mapuche, digamos, una identidad nacional que pasa por la figura del guaso y de otras características, circunstancias que, bueno, como tú lo demuestras en el libro, en el norte y el sur del país esa identidad no existe. Tú dices muy ahí lúcidamente que no se ven guasos en Antofagasta, en el desierto, y tampoco se ven en la Patagonia. Entonces, ¿qué es esto de la identidad nacional? Claro, yo creo que era una constante en el siglo XIX de esta idea de que la uniformidad le otorgaba futuro a las nacientes repúblicas. Ya se intentaba uniformar un relato, una narrativa sobre lo que era la identidad, porque creo yo también que era el pensamiento de la época, los pueblos indígenas no existían como tales, digamos, en la mirada del blanco, eran salvajes, eran indios, que se oponían al progreso, en fin. Todo este relato también que es paralelo a la conquista del oeste en Estados Unidos, o sea, los procesos de invasión del territorio mapuche en Chile son paralelos de una forma pero increíblemente gráfica con respecto de lo que fue el avance de la conquista del oeste norteamericano. El ferrocarril, el telégrafo, uno ve las fechas incluso de batalla, de tratados, de episodios históricos relevantes, y son bastante similares en Estados Unidos y en Chile. Y esa es una idea que estoy trabajando para un próximo libro. Sí. Porque el Far West, que decía Jorge Tellier, que era Temuco, el Far West sigue existiendo todavía. Y eso se ha estudiado muy poco en Chile, porque,
Claro, se instaló esto de que ya no hay pueblos indígenas, ya no, somos todos chilenos, mestizos, y por tanto, para el chileno común y corriente, que está muy desinformado y muy mal educado en el tema, pareciera ser que el conflicto remite a Cristóbal Colón. Pareciera ser que esto es un tema con Pedro de Valdivia, que algo pasó, que hizo mal, o con Diego Almagro, en fin. Y yo a todo el mundo le digo, con España la mejor de las buenas ondas, porque con España hubo una guerra inicial, posteriormente una diplomacia de los parlamentos que duró 3 siglos, y con España yo creo que los mapuches sacamos cuentas alegres. Tuvimos la incorporación del caballo, la incorporación de la platería, la incorporación de los textiles, tuvimos una época dorada como pueblo, económica, nos transformamos en ganaderos, la expansión a las pampas argentinas fue también en esa época. Yo diría que la relación con la corona española, a los mapuches en particular, no estoy hablando del resto de los pueblos indígenas de América, pero en el caso mapuche en particular fue bastante beneficiosa. Tuvo sus costos. No olvidemos que Gualmapu era llamado en España el cementerio de los españoles en América. Y eso da cuenta, digamos, de lo duro que fue la conquista en esta parte del continente. Pero el problema es con Chile. El problema es con Chile y con Argentina. El problema es reciente, el problema tiene 130 años. El problema es posterior a la Guerra del Pacífico, Juan Pablo. Y eso es algo que yo a la gente le digo. Si la Guerra del Pacífico fue hace 130 y tantos años, y en Bolivia está tan fresca la memoria del que el mar que tenían ellos se lo quitaron, y está tan fresca la memoria de los intelectuales, de los políticos, en fin, de los sectores sociales bolivianos, el deseo de volver a contar con salida al mar. Imagínense lo que es para los mapuches, que no solamente perdimos el mar, nosotros perdimos nuestro país. Perdimos nuestro territorio, perdimos nuestro espacio aéreo, perdimos nuestro mar, perdimos nuestra soberanía, nuestro sistema jurídico, nuestro modelo económico. Nosotros perdimos todo. Entonces, y hasta ahora todavía no hay un reconocimiento formal exactamente. En nuestra Constitución, por ejemplo, de la existencia de este pueblo, que de hecho existe, no se puede negar, ¿no es cierto?, por todo lo que está aconteciendo. Chile dice que respeta los tratados, sin embargo no respeta este tratado de Tapigüe, ¿no es cierto?, que le dio territorio y reconocimiento a la nación mapuche. Y vino, bueno, y tenemos que hablar desgraciadamente de los horrores, vino este proceso de la pacificación de la Araucanía, sin duda alguna ya visto por todos los historiadores como una aberrante, ¿no es cierto?, ocupación de las tierras de parte de Chile que le pertenecían a los mapuches, con una secuela infinita de muertos y persecuciones, que, como sabemos, estuvieron comandadas por un Cornelio Saavedra y por un Gregorio Urrutia, que todavía el país les rinde pleitesía, les erige monumentos en nombres de plazas y otras que hemos tenido la ocasión de ver en el sur. Y de ahí, claro, yo imagino, viene un largo periodo en que los propios mapuches, hay que reconocerlo, no estaban muy conscientes de su identidad, la ocultaban muchas veces, lo vimos tantas veces acá en la capital, mapuches que emigraban y que no se querían reconocer como mapuches. Sin embargo, es una situación que ha cambiado mucho, fundamentalmente hoy día, donde de nuevo tenemos un pueblo que parece ser orgulloso de su identidad y de sus derechos. Sí, durante el siglo XX, que es el siglo, yo le llamaría el siglo de la marcha de las lágrimas. Uh-huh. Cuando uno observaba los ojos, la mirada de nuestros mayores, de mi abuelo, mi abuela, la gente mayor de la comunidad, uno siempre observaba una mirada triste. Yo siempre me preguntaba por qué los viejos tienen esa mirada triste. Y yo tengo la sensación de que ellos tuvieron que vivir todo ese proceso de chilenización forzada, donde te castigaban si usabas la lengua en el colegio, donde viviste el despojo territorial, que no solamente fue la invasión militar, sino también posterior los colonos con su violencia también racista, donde hubo mucha violencia también contra el mapuche. Hay episodios trágicos en los años 20, años 30, de violencia que uno podría comparar con lo que vivieron los negros en Estados Unidos en la misma época.
El caso famoso, por ejemplo, que yo menciono en mi libro de la marcación Painemal, que fue un suceso que aconteció en 1910, donde unos dueños de fondo, colonos, tomaron a un mapuche al cual le querían quitar las tierras y lo marcaron como un animal, digamos. Y que marcó un hito porque ese episodio trascendió la prensa regional, llegó a la prensa nacional y se generó todo un debate en torno a lo que estaba pasando en el sur con los colonos que habían llegado y los mapuches. Hay décadas tristes en la historia contemporánea nuestra que creo yo que han ido dando paso a generaciones actuales que, recuperando la memoria y adquiriendo herramientas de la modernidad también para nutrir su reclamo de contenido, están revirtiendo ese proceso. Yo recuerdo a mi abuelo era lonco en la comunidad. Lonco ahí en el sector de Entre Ríos, en Cautín. ¿Qué significa, entre paréntesis, ser lonco? El lonco es el cabeza de la comunidad. La comunidad que nosotros entendemos por comunidad es una construcción occidental, digamos, ¿no? Es lo que la ley creó, que se llama la reducción indígena, ¿ya? La reducción indígena, que en el fondo los militares, al invadir el territorio, ellos crean tres tipos de espacios territoriales. Ellos invaden el territorio Chile como Estado con la fuerza militar, crean la figura de las tierras fiscales, que después la saca remate público para que vengan colonos. O los concede a los colonos. Claro. Se crea el sistema de las reservas, que son las reducciones, porque se copia el modelo norteamericano, donde a cada jefe de familia, lonco, y a su parentela se le asigna un pedazo de tierra, digamos, para que ellos vivan ahí. ¿Por qué se concedieron tierras a indígenas? Es una pregunta que algunos historiadores mapuches han ido escudriñando, y eso tiene mucho que ver con la densidad demográfica del territorio. Había muchos mapuches, había miles y miles de habitantes en ese territorio. Por tanto, la posibilidad de un genocidio, la posibilidad de una limpieza étnica era imposible. Así que se vieron forzados, creo yo, a gestar este proceso de radicación que se llamó, donde se le entregaba a cada lonco, a cada jefe de familia, tierra para él y su parentela, digamos. Bueno, y tu abuelo era lonco. Mi bisabuelo era lonco y se le entregó a él el título de merced, que se llama hoy día. Se entregaron más de 3.000 títulos de merced en el sur. O sea, estamos hablando de más de 3.000 loncos que reconoció el Estado en ese momento. Sobre esos títulos de merced van creciendo las nuevas generaciones en el siglo XX. Mi abuelo materno heredó el cargo de mi bisabuelo. Por tanto, yo digamos, para mí siempre el lonco fue mi abuelo materno, Alberto Millaqueo. Y el abuelo Alberto siempre nos contaba, él decía, al bisabuelo le entregaron 300 hectáreas para él y 50 familias que eran parte del clan, y un siglo más tarde, de las 300 hectáreas, más de la mitad estaban usurpadas por fundos vecinos, que fueron corriendo los cercos, vía acciones que eran avaladas por la justicia, porque no olvidemos que en los años 30, años 40, el dueño de fondo no solamente era dueño de fondo, tenía un hijo que era jefe de carabineros, el otro era el alcalde del pueblo, el otro era el de bienes raíces, o sea, lo típico de sociedades. Bueno, en eso no ha cambiado mucho. Sí, Chile no ha cambiado mucho en eso, entonces era muy difícil que vía la justicia, el reclamo, por ejemplo, se pudiera hacer algo. De hecho, mira, Juan Pablo, fue tanto el abuso de los colonos en esos años que el Estado se vio obligado a crear lo que se llamó los juzgados de indios. Los juzgados de indios han sido el único tribunal paralelo a los normales que hay en Chile, que existió en 200 años de república. Se crearon por 30 años los juzgados de indios, que eran juzgados para que recibieran los reclamos de los mapuches. Sí. Y funcionaron 30 años esos juzgados. Y esos juzgados emitieron fallos, emitieron condenas, en fin, y reconocieron muchos abusos, pero que lamentablemente nunca se materializó, digamos, el desalojo de los huincas, o se materializó alguna pena aflictiva, digamos, para algún usurpador. Digamos de paso, Pedro, que este libro es una inmensa secuencia de crónica en que también
está muy marcada por lo que ha sido tu propia experiencia y la de tu familia en la Araucanía, y que nos ayudan a formarnos una visión muy completa de lo que ha acontecido allí, de lo que ha tenido que padecer este pueblo de parte del Estado chileno, de la militarización constante de la Araucanía. Claro, y una situación que se mantiene hasta el día de hoy, que pasó por la dictadura militar. Al respecto yo quería preguntarte cuál fue la experiencia que se tuvo con la dictadura militar y cuál ha sido la experiencia que se ha tenido después con la postdictadura en relación a este tema, que como tú dices muy bien, no se trata de un conflicto mapuche, sino que es un conflicto del Estado chileno con una nación que no reconoce formalmente. La dictadura marca un quiebre bien brutal en el conflicto del pueblo mapuche con el Estado, porque hasta antes de la dictadura venía un proceso ascendente de conquistas sociales, políticas, donde los mapuches igual habíamos logrado un grado de empoderamiento importante. De 1924 al 73 hubieron 8 parlamentarios mapuches, 8 diputados mapuches. Algunos reelectos por varios periodos, y que provenían del movimiento social mapuche. O sea, no eran gente con apellido mapuches, sino que eran mapuches de tomo y lomo que pertenecían a la dirigencia, claro, a la dirigencia social. Melivilo, Huenchuyán, Colipi, Manquilef, el más conocido de todos, Venancio Coñoepán, en fin, que legislaron a favor del tema de las tierras, legislaron en el Congreso, y que iban marcando una huella política, iban marcando una huella de lucha política de los mapuches. Ese proceso quedó completamente cortado con la dictadura militar. Tanto así que el último parlamentario mapuche, electo con primera mayoría en Cautín, zona de latifundista, fue Rosendo Buenhumán por el Partido Comunista en 1972 o 73, las últimas parlamentarias. Y que lamentablemente no pudo ejercer el cargo porque vino el golpe. El golpe cortó ese proceso de empoderamiento político mapuche. La dictadura militar, con su carga, digamos, de brutalidad también y asesinato, la cantidad de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos mapuches, es gigantesca. En proporción a la población chilena, es mucho mayor. Es mayor. Y eso es algo terrible porque toda una generación de recambio de dirigentes, de comunidades y de zonas urbanas, digamos que fue asesinada por la dictadura. Y posteriormente, la reorganización mapuche, para volver a articularse, para volver a ponerse de pie, costó muchísimo y se logró a través de la Iglesia Católica. Ahí la Iglesia Católica cumplió un rol bien relevante en el caso mapuche, porque fue la instancia que permitió en los 70 y 80, esta rearticulación, especialmente el obispo Sergio Contreras, que era bastante progresista, que estaba en Temuco en esos años. Y fíjate lo fuerte de lo que estoy hablando. Desde el retorno a la democracia hasta hoy día, todavía no logramos los mapuches tener ningún parlamentario nuevamente. O sea, quedamos completamente excluidos del lugar donde se toman las decisiones. Alcaldes sí. Alcaldes los últimos años. En las últimas 2 elecciones se ha logrado un avance importante a nivel de alcaldía. Y ya la bandera de mapuche flamea en estos municipios, ¿eh? Sí, yo creo que ha sido lento el volver a retomar esta huella política que los viejos ya la venían ejercitando muy exitosamente, los viejos nuestros. Yo recuerdo que mi abuelo era muy amigo de Venancio Coñoepán, y mi abuelo siempre me contaba que una de las cosas que él más deseaba cuando era cabro, cuando era niño, era tener la edad para votar. Y para votar por gente de la raza, decía él. Por votar por candidatos de la raza. Y así hacían campaña esos viejos, hacían campaña en condiciones mucho más difíciles que nosotros, porque a caballo, en carreta, caminando. Hoy día que tenemos todas las formas habidas por haber para transportarnos, yo a veces siento vergüenza de que seamos tan incapaces de tener un diputado. Pero lamentablemente también esto igual da cuenta de
la calidad de la democracia que tenemos hoy día, que pareciera ser que es mucho más restrictiva y mucho más pobre que la que teníamos antes. Porque, bueno, de eso no hay duda, es mucho menos representativa. Exactamente, incluso, porque que yo cuando cuento esto de que hubieron diputados mapuches en los años 30, 40, 50, la gente me mira y me dice, pero eso es verdad. Pero claro, hubieron diputados y electos por gente mapuche, con votación obviamente también interétnica, transversal, pero que llegaron al Congreso. En el Congreso se hicieron discursos en mapudungún en los años 30, 40. Hay un pasaje muy bonito triste y bonito a la vez, porque cuando muere Coñuepán, muere el año 67, 8 diputados mapuche, habían 2 en el Congreso en ese momento, Coñuepán y Huenumán, que era de acá de Rancagua, 8 diputados mapuche le hace un homenaje en el Congreso y hace un discurso completamente en mapudungún. Y eso está en las actas del Congreso. Entonces, son momentos que uno hoy día, 2016, lo piensa y son casi inimaginables. 2 diputados mapuches en el Congreso legislando en un mismo periodo, hablando mapudungún en las sesiones. Sí, bueno, toda una historia que está muy bien reflejada en tu libro, pero tú como periodista me vas a entender muy bien de que yo tengo la obligación de traerte a la actualidad, y quisiera, digamos, dejar constancia de los nombres que tú mismo señalas en tu libro, que han sido víctimas, ¿no es cierto?, de la postdictadura, no de la dictadura. La dictadura murieron muchos mapuches, fueron asesinados, desaparecidos, pero durante los gobiernos de la postdictadura tenemos a un Daniel Menco, Rodrigo Cisterna, a Alex Lemun, a Matías Catrileo y a Jaime Mendoza Collío, que han perdido la vida de manos, ¿no es cierto?, de los agentes policiales instalados en la Araucanía. Tú das cuenta de lo que sucedió con estos dirigentes, de la forma que se los calumnió, se les dijo que habían enfrentado, insisto, la policía, cuando la misma justicia se ha encargado de demostrar de que fueron víctimas, matados a mansalva por la espalda, incluso por los carabineros. Es decir, esta postdictadura sigue siendo muy ingrata con los derechos de los mapuches. Yo creo que la gran tradición de la concertación una de las grandes tradiciones fue el pueblo mapuche. Y cuando falleció el expresidente Elwin, yo publiqué una columna en el The Clinic, muy dura contra el expresidente, porque no olvidemos que el año 89, cuando estaba la campaña presidencial, se firmó un pacto, que fue el Pacto de Nueva Imperial, que fue un pacto del entonces candidato Patricio Elwin con los pueblos indígenas de Chile. Se firmó en Nueva Imperial, que además es mi comuna, digamos. O sea, el estadio quedaba de mi casa a la escuela, el estadio quedaba a la pasada. Entonces yo recuerdo muy bien ese momento histórico, porque mi abuelo era dirigente y muchas comunidades fueron al estadio de Nueva Imperial para firmar ese pacto solemne con el candidato presidencial. Y entiendo que Elwin incluso se puso los atuendos. Sí, mapuche, sí. No, sí, esa es una constante en el sur. Desde Pinochet hasta el último candidato más humilde se han puesto en la manta y el charilonco. A veces la gente identifica eso como una especie de adhesión mapuche al candidato, y no es así, es algo también casi cultural, de que la gente, de que tú, yo creo que también es parte de la teatralidad de la política, pero también culturalmente eso se hace mucho en el sur, que tú te puedas poner la vestimenta para sentirte parte de la comunidad. Bueno, ese pacto de Nueva Imperial establecía reconocimiento en la Carta Magna, Convenio 169 de la OIT, que ya en ese momento era tema a nivel indígena. Se hablaba de escaños reservados en el Parlamento para cuotas indígenas. Se hablaba de varios temas que no se cumplió casi ninguno, Juan Pablo. Y el Convenio 169 tardó casi 20 años en ser ley de la República. En 2009 la presidenta Bachelet lo ratificó finalmente. Y del reconocimiento de la Carta Magna todavía no sabemos nada. Todavía no sabemos nada. O sea, todavía... Bueno, déjame decir que el tiempo no se apremia y hay que decir algo que es muy notable, que yo recojo en tu libro, que, bueno, tú lo que aparece es un pueblo mapuche que quiere vivir en paz, no en guerra, que reconoce de que viven fundamentalmente en un territorio multicultural, que perfectamente puede ser compartido por los mapuches con todos los chilenos establecidos ahí.
nos señalas que hay víctimas mapuches, como también los colonos que fueron instalados, traídos por el Estado chileno para que se instalaran en la Araucanía, que hoy día también son víctimas de la violencia, de las situaciones que vivimos. Me impactó sobremanera estos informes sacados de Wikileaks y que dan cuenta de que el embajador de Estados Unidos en Chile informa a su gobierno de que todo lo que se dice respecto de las vinculaciones de los mapuches con los terroristas son falsas, de que los mapuches son una comunidad, ¿no es cierto?, pacífica, que no puede estar confundida con las acciones de los terroristas del mundo como quiso hacerlo, creer los últimos gobiernos de la concertación, e incluso el actual de la nueva mayoría. Esto lo encuentro yo que es muy impactante lo que existe en tu libro, este testimonio. Sin embargo, estamos, y esto como ya cerrando esta conversación, Pedro, pero estamos en una situación de conflicto que yo diría que se acentúa, no disminuye. Sí, lamentablemente no hay... yo no observo en la clase política alguna voz que intente situar el tema en su real dimensión política e histórica que tiene. Tuvimos el caso Huenchumilla, que hizo, digamos, algo muy interesante desde la Intendencia, pero después fue sacado rápidamente. Pero hoy día no vemos, ni siquiera en las candidaturas presidenciales, ni siquiera en los posibles precandidatos, vemos algún interés por abordar el tema de manera política, porque esto tiene que tener una salida política. Los mapuches seguimos siendo hoy día un pueblo que no está reconocido en la Carta Magna, seguimos siendo un pueblo que es fruto de la caridad estatal, somos parte del Ministerio de Desarrollo Social, o sea, estamos en el Ministerio de los Pobres. Ni siquiera hay un Ministerio de Asuntos Indígenas. Es una promesa que hizo Bachelet de campaña, que lo más probable es que no se va a cumplir, por lo que yo tengo entendido. Y lo que se sigue apostando es a la criminalización y a la contención policial del problema, que es el peor camino, porque los mapuches tenemos una historia también de resistencia y de rebeldía que nos caracteriza también en nuestro ADN, digamos. O sea, el mapuche es pacífico, es dialogante, es diplomático, es político. Pero si tú al mapuche lo agredes, si tú al mapuche tienes atrevimientos con él, va a haber respuesta. Nuestra gente es gente libertaria. Eso es algo que yo de niño he valorado mucho de la comunidad. Tanto así porque la figura del lonco que hablábamos hace un rato, la figura de un lonco es un jefe, digamos, es un jefe que tiene jurisdicción sobre un territorio y que no le responda a nadie más. Nosotros cada lonco es un jefe que no tiene un superior, digamos. Por tanto, el grado de autonomía y el grado de digamos, de ingobernabilidad que el pueblo mapuche puede hacer sufrir al Estado es gigantesco. Eso es algo que debieran los analistas, no sé si los analistas de inteligencia militar o inteligencia política debieran advertir, que si al pueblo mapuche lo llevan al plano de la rebeldía insurgente, el pueblo mapuche tiene muchas clases que dar ahí, porque tenemos una historia de rebeldía insurgente nosotros. Pero si nos llevan al plano de la política, también tenemos mucho que hacer en la política, porque tenemos una tradición también política. Y eso siento yo que es la gran farra de la democracia chilena, que se están farreando a un pueblo eminentemente también político, que está dispuesto a llegar a acuerdos, que está dispuesto a parlamentar, que está dispuesto incluso a conceder el derecho de los nuevos habitantes que están en el sur, chilenos, descendientes de colonos, de convivir, de que convivamos en un territorio no pareciera un tema tan complejo cuando tú mismo señalas que con una pequeña porción de tierra que llegara a las industrias forestales, por ejemplo, en la zona, ya podría dársele satisfacción a esta demanda por tierra que también tienen los mapuches. Tengo por aquí anotada la cifra, pero son una enorme cantidad de hectáreas las que ocupan hoy día las empresas forestales, y muy pocas en realidad las tierras que siguen demandando los mapuches, que se las devuelvan porque les pertenecieron. Bueno, termino esta conversación llamando la atención sobre algo que es auspicioso también, esta vez una encuesta hecha por la Universidad Diego Portales, que tú señalas en tu libro, dice que hay un 90.6% de chilenos, digamos, que quieren
que sea plenamente reconocidos los mapuches en nuestro país y con sus leyes, con su constitución. Y fíjate que un 77% de quienes piensan de que debiera haber una discriminación positiva, de tal manera de asegurar cupos parlamentarios a la nación mapuche. Eso es muy auspicioso, porque a pesar de toda la propaganda, de la acción de los medios interesados, de la clase política, bueno, el reconocimiento que los chilenos le hacen a los mapuches es muy alto en relación a toda esta campaña. Sí, yo soy optimista al respecto. Yo creo que hay un cambio cultural. Yo creo que se está produciendo un cambio cultural en donde la nueva generación y la sociedad chilena ha ido recapacitando y también se ha ido beneficiando también de la labor de un batallón de mapuches que están hoy día incidiendo en las artes, en las letras, en el periodismo, en la música, también en la política, porque tenemos políticos mapuches que se han destacado también. Y vaya, en la poesía, ¿no? Y que han logrado sensibilizar a una sociedad que yo creo que es racista por ignorancia. Yo creo que Chile, con los mapuches, hay un cariño mutuo, somos primos. El ADN nos dice que somos primos. Pero yo creo que el racismo tiene más que ver con la ignorancia, porque cuando tú te das el tiempo y le cuentas a un chileno medianamente lo que pasó, la solidaridad es inmediata. Y yo creo que Chile tiene algo pendiente con nosotros. Yo siempre lo digo así bien poéticamente, para copiarle un poquito a Licura su prosa. Yo siempre digo que Chile es un amor no correspondido para los mapuches. Porque nosotros queremos a Chile. Yo me emociono también con la chilenidad. Me emociono con el canto popular chileno, me emociono con la selección de fútbol chilena, me emociono con muchas señas de identidad que son de ustedes. La pregunta es, ¿por qué el chileno no se emociona con las mías? Entonces es un amor no correspondido. Bueno, muchas gracias, Pedro. Y yo justamente quiero que los chilenos salgamos en general de la ignorancia que tenemos respecto de este fenómeno. Y creo que ayuda mucho, quiero felicitarte por tu libro, pero ayuda mucho a que te lean. Pedro Cayuqueo, esa ruca llamada Chile y otras crónicas mapuches que destacamos en esta conversación, que además de haber sido emitida por la radio, luego en el diario electrónico va a también estar presente, como también en nuestro diario TV, que ha registrado las imágenes de nuestra conversación. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Juan Pablo.